Chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. En este caso, entrevista con un experto. Ya sabéis que esta sección a mí me encanta porque es poder hablar con otras personas que nos den otro punto de vista, sanitarios, psicólogos, médicos, nutricionistas, entrenadores, que hablen del tema del tema de cuidarnos, del tema del autocuidado desde otro punto diferente al que yo siempre doy. Y la verdad es que este tipo de cosas me encantan y el invitado de hoy es un invitado muy especial porque viene del campo de la psicología y viene recomendado por Juanjo, que es el anterior entrevistado en esta parte del canal, y la entrevista con Juanjo fue encantadora, así que la entrevista con el invitado de hoy también seguro que lo es. Y simplemente, como siempre digo, muchísimas gracias a todas las personas que nos estáis viendo cuando veáis esto y evidentemente muchísimas gracias también a ti, Jesús, por estar aquí hoy. Bienvenido, cuéntanos qué tal estás. Pues estoy muy bien y muy contento y con miedo de no estar a la altura de Juanjo. Ya te Bueno, lo digo. seguro que estás a su altura, aunque es difícil, ¿eh? Que Juanjo es un Es un auténtico, crack. un auténtico crack. Cuéntanos, Jesús, un poco quién eres, a qué te dedicas, qué es lo que tú sueles hacer, qué experiencia tienes ayudando a las personas. Cuéntanos un poco para las personas que no te conozcan un poquito mejor. Bueno, pues yo soy Jesús Matos y nada, me dedico básicamente a trabajar desde la psicología general sanitaria y a intentar ayudar a personas que tienen pues cualquier tipo de problema normalmente emocional, ¿no? Pues todo lo relacionado con problemas de ansiedad y con problemas de estado de ánimo, básicamente. Genial, muy bien. ¿Llevas mucho tiempo ayudando a las personas? Pues llevo ya más del que me gustaría porque significa que tengo muchos años, pero sí llevo 12 años o por ahí. Ya Muy llevo bien. tiempo. Yo algo que siempre le pregunto a las personas que venís por aquí, que pasáis por aquí, es, oye, en este caso a ti, Jesús, ¿qué crees que es lo que te diferencia a ti para que otras personas decidan confiar en ti? Oye, pues yo tengo un problema y quiero que Jesús lo solucione. ¿Qué crees que te podría diferenciar a ti? Buah, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Yo intento seguir las guías de recomendaciones científicas dentro de la dificultad, ¿no? De extrapolar cada caso concreto a la generalidad, muchas veces la ciencia, intentar encuadrarlo ahí y tratar de ser muy pulcro con eso, ¿no? Intentar siempre pues, respetar al 100% a la persona, intentar pues, bueno, ayudar siempre. Pero bueno, Genial. no sé si me diferencia o supongo que es lo que hace todo el mundo, ¿no? Bueno, seguro que tú tienes algo que hace que las personas conecten contigo. Vale, mira, genial. A mí algo que me dijo Juanjo es, oye, cuando venga Jesús aquí, pregúntale por las emociones, porque él es un experto en el tema de las emociones. Y pues como que yo me encuentro con las personas a las que ayudo, como que únicamente quieren el tema de yo quiero perder peso, quiero perder peso, quiero perder peso, quiero perder peso, y no se paran a pensar en cómo se sienten, si pierden peso y están enfadados, enfadadas, si están en un peso y están más tristes, menos tristes. Entonces, la pregunta que yo te hago a ti, Jesús, es ¿qué importancia le das tú a las emociones en la vida? Pues toda, es decir, es que sin emociones no estaríamos vivos, ¿no? La emoción y vida va de la mano. Al final las emociones son reacciones del cuerpo que lo que intentan es que nos adaptemos al medio. Entonces, pues muchas veces nos enredamos, ¿no? en emociones que son falsas alarmas y perdemos calidad de vida, ¿no? Entonces, pues oye, muchas veces tratamos de gestionar estas emociones a través de la comida, por ejemplo, ¿no? Y nos encontramos pues al final con problemas de sobrepeso, con problemas de obesidad que a lo mejor tienen parte, ¿no? De raíz psicológica, ¿no? Es decir, pues una mala gestión emocional, que hay muchos casos de esto, ¿no? Por ejemplo, eso, te diría de las emociones. Genial. Y has dicho una cosa súper interesante que es el tema de, oye, que las emociones, que muchas veces tenemos emociones que son falsas alarmas. ¿A qué te refieres con esto? Claro, bueno, el ser humano aparece, emociones tenemos todos los mamíferos, ¿no? Pero bueno, el ser humano tiene la capacidad, ¿no? Pues, de razonar, ¿no? De pensar en abstracto, etcétera, etcétera. Y el ser humano aparece en un momento muy distinto al actual del mundo, ¿no? Aparece hace 200.000, 150.000 años y en un entorno pues, muy hostil como es la sabana africana, pues en el cual hay muchos peligros y tenemos que reaccionar con miedo ante esos peligros, tenemos que reaccionar con ira, con enfado cuando viene la tribu a quitarnos la comida, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que en ese contexto, pues seguramente la emoción tiene mucho sentido, ¿no? El huir cuando hay un peligro, por ejemplo. Pero ¿qué ocurre? Que una sociedad tan compleja como la actual, muchas veces interpretamos situaciones o estímulos desde la peligrosidad y nuestro cuerpo da la respuesta que tiene.
para cuando ve algo peligroso. Pues, por ejemplo, una reunión de trabajo la podemos evaluar como peligrosa y la respuesta emocional es de miedo, pero nuestra reacción fisiológica no nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque mi cerebro lo que va a hacer es mandarme respirar más rápido, acelerar el corazón y tensar músculos, ¿no? Y probablemente lo que necesito es paz mental para estar en lo que tengo que estar y no estar así con los hombros para arriba. Muy bien. Y algo que tú acabas de decir, que es el tema del miedo, y quería relacionarlo con lo que pasa con muchas mujeres, ¿vale? O bueno, muchas mujeres, yo digo mujeres porque yo principalmente ayudo a mujeres en el tema de la alimentación. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que hay muchísimas, pero muchísimas, muchísimas, muchísimas personas o mujeres que están en una situación que no les gusta. No me gusta cómo estoy, no me veo bien, siento que no estoy nada bien conmigo misma, pero como he fracasado tantísimas veces en un proceso de, por ejemplo, de perder peso y de encontrarme bien, tengo miedo a volverlo a intentar porque sé que voy a volver a fracasar. ¿Cómo tú le haces Claro. ver a esa persona que estar en esa situación en la que quiere cambiar, pero se conforma quedándose ahí por ese miedo a fracasar? Claro, es totalmente normal que tenga miedo. Es decir, las emociones al final lo que nos permite nuestra capacidad de abstracción es viajar en el tiempo, ¿no? Y de acordarnos de pues, sucesos dolorosos y tratar de evitar esos sucesos dolorosos, ¿no? Cuando estabas hablando me estaba recordando un poco a la persona que ha tenido varias rupturas amorosas, ¿no? Y dice, oye, no quiero volver a meterme yo en otra relación. Claro, lo que tenemos que analizar es cómo lo hicimos las anteriores veces, qué factores nos hicieron fracasar, el por qué no ha durado eso y ver que aunque el estímulo sea parecido, es decir, oye, me voy a poner a hacer dieta, puede ser que lo que ocurra después no tenga nada que ver, ¿no? Volviendo a la metáfora de la pareja, pues oye, he tenido 3 fracasos amorosos, ¿no? Y es verdad que ahora me estoy enamorando, pero no significa que esta situación me va a llevar al fracaso amoroso. Vamos a ver qué factores hubo en las 3 ocasiones para intentar modificarlos. Ese sería un ejemplo de falsa alarma, ¿no? Es decir, no tenemos miedo a lo que está ocurriendo, sino a lo que estamos anticipando que va a ocurrir, es decir, al pensamiento en sí, no a la situación real. Totalmente, que en realidad luego puede que no pase lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Claro. De hecho, la mayoría de las cosas nunca pasan. Es decir, hay estudios por ahí que dicen que el 93% de las preocupaciones nunca se cumplen, ¿no? Entonces, ostras, es que el 93% del tiempo que te estás preocupando es inútil. Claro. Y es que es totalmente cierto, porque muchas personas, claro, como tienen esa falsa creencia de cómo lo he intentado tantas veces y no lo he conseguido, es mi culpa. Y como es mi culpa y ya no voy a poder conseguir eso, pues prefiero no hacer nada. La pregunta que yo quiero hacer es, ¿cómo puede ser una persona que esté fatal, 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 fatal consigo misma y aún así no quiere dar ese paso para cambiar, ni siquiera intentarlo porque piensa que va a fracasar? Bueno, porque al final es como una forma de protegerse, ¿no? Es decir, bueno, estoy mal, mi trabajo no me gusta, pero el hecho de exponerme otra vez a un potencial fracaso me va a doler más. Es decir, nos acostumbramos a todo, también a estar mal con nosotros mismos. Es verdad que nos acostumbramos antes a las cosas buenas, pero ojo, a las cosas malas también nos acostumbramos. Y el ser humano tiene un sesgo que es el tratar de mantener el status quo, ¿no? En mitad de la sabana africana, hace 150.000 años, cualquier cambio suponía peligro normalmente, entonces nos cuesta mucho cambiar. Entonces, bueno, tengo un punto de dolor, pero no es un dolor salvaje. Por ejemplo, el mayor predictor de que alguien deje de fumar es que tenga un infarto. Es decir, en un momento dado, el dolor ya es suficientemente grande como para decir, paso de un estado de precontemplación que se llama a contemplación incluso acción, ¿no? Es decir, cuando los pros y contras ya cambian. Entonces, bueno, hay veces que es que también me compensa no hacer el esfuerzo. Yo sé lo mal que se pasa cuando quiero adquirir un nuevo hábito, sé lo difícil que es ir al gimnasio, cambiar de vida, incluso renunciar yo qué sé, a comerme un cachito de chocolate cuando estoy triste o este tipo de cosas, ¿no? Que a lo mejor tienen que ver con la gestión emocional. Quitarme eso, claro, al principio es difícil, ¿no? Y sobre todo el entender que a corto plazo el cerebro es cortoplacista. Entonces me voy a quedar con aquello que me genere placer a corto plazo. Ir al gimnasio no genera placer a corto plazo, genera placer ya a las 2, 3 semanas, cuando ya llevas un tiempo, empiezas a ver resultados y ya te motivas. Pero al principio genera sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Como aquel que dice. Entonces es lógico que cueste dar ese primer paso.
Claro, porque la gente lo ve como un sacrificio, como un sufrimiento tan grande que la gente dice que no estoy tan mal. Claro, claro, totalmente. Y que bueno, que al final cualquier cambio, ¿no? De hábito, cualquier, requiere un esfuerzo cognitivo y este esfuerzo es como si fuese gasolina, es decir, se nos va gastando en el día a día hasta que no lo conviertes en algo natural y, pues, si dijésemos, lo conviertes en un hábito, eso genera gasto. Entonces, por ejemplo, hay muchísimas personas que empiezan a comer bien, ¿no? Y ven que se descontrolan cuando han dormido mal o al final del día, ya cuando llevan demasiado tiempo, ¿no? Intentando ejercer un control. Claro, porque se les gasta esa capacidad del prefrontal, ¿no? De seguir ahí quemando glucosa y diciendo, no tienes que hacer esto, de inhibir conductas, ¿no? Entonces, por eso lo que dicen, ¿no? De ir poquito a poco, pasito a pasito, partido a partido, ¿no? Yo siempre se lo digo a las personas a las que yo le digo, si tú tratas de controlar mucho, 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 al final lo que se produce eso es justo el efecto contrario. Un descontrol Claro, gigante, porque no puedes estar toda la vida controlando. Se trata de aprender, de modificar, como tú bien dices, poco a poco ese hábito, porque si de repente pasas de no hago nada a lo hago todo perfecto, en el momento que tú haces un cambio drástico, sí, cuando te dure la motivación, cuando te dure la fuerza de voluntad, vas a aguantar, pero eso siempre tiene fecha de caducidad. O aprendes o llega ese descontrol que te lleva encima a sentirte todavía peor porque tienes esa sensación de fracaso gigante. y que muchas veces cuando adquieres un hábito, casi por inercia vas a otro, ¿no? Es decir, pues yo que sé, si empiezas a hacer ejercicio físico, poco a poco el cuerpo te va pidiendo comer mejor. Si haces ejercicio físico y fumas, ostras, el cuerpo te va a ir pidiendo reducir seguramente el tabaco o el alcohol, o lo que sea, ¿no? Es decir, no directamente, pero sí que facilita ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues que al final es como igual que hay espirales descendentes, hay espirales ascendentes también. Realmente, hoy justamente lo hablaba con una persona que me dice, yo cuando me levanto por las mañanas, me levanto a las 7 de la mañana, me voy a dar un paseo, me da el sol, pues me paro a reflexionar, ya pues ya tengo más ganas de comer mejor, ya tengo más ganas de hacer ejercicio, ya tengo más ganas de cuidarme y repetir eso todos los días o la mayor parte de los días me está acercando a la persona que realmente quiero ser. En cambio, cuando yo hago justo lo contrario, pues me pasa lo contrario, que empiezo a entrar en esa espiral negativa de no sé qué hacer para salir. Y entonces Totalmente. mi pregunta aquí, Jesús, claro, lo que tú estás diciendo es entras en una espiral positiva y entras en una espiral negativa. Por desgracia, muchísimas personas entran en esa espiral negativa y no saben cómo salir. Porque me encuentro mal, pero quiero salir de aquí, pero como no sé cómo hacerlo, todavía me encuentro peor, lo intento, fracaso. Entran, a mí me dicen, estoy como en un bucle del que no sé cómo salir. ¿Qué puede hacer una persona para empezar a encontrar esa espiral positiva? Siempre buscar el mínimo esfuerzo, máximo beneficio. Yo qué sé, pues por ejemplo, y pequeñas decisiones que, lo que tú decías, ¿no? Que cambien el día. Pues a lo mejor hoy me he propuesto ir al gimnasio. Ostras, tengo un pereza, no me da tiempo, lo que sea. Pues a lo mejor el tener un plan B, que sea el mínimo que puedo hacer, que es darme un paseo de 2 manzanas. ¿Vale? Ya rompe esa dinámica, ya muy con las... Aunque a nivel fisiológico gaste, yo que sé, 40 calorías, que no va a ningún lado, ¿no? En el año, pero el hecho de haber conseguido romper esa espiral ya me saca de ahí, ¿no? Por ejemplo, esto en pacientes con depresión severa. Una de las primeras cosas que se hace es ayudarles a activarse. Entonces, yo siempre les digo que no vamos a poner el objetivo en hacer determinadas cosas, sino en romper la inactividad. Y me da igual, a lo mejor un día es ponerte las zapatillas de deporte. Da igual, vamos a empezar por ahí. Y el próximo día es bajar al portal. Y cuando lleves 10 días así, ya te está dando una vuelta a la manzana. Y el sumar un poquito, muy poquito, muy poquito, muy poquito, al cabo de un año es una barbaridad mucho más que intentar algo muy potente desde el principio. ¿Y qué pasa? Que siempre la sensación de éxito, siempre quedarte con las ganas o con la sensación de que podías haber hecho un poco más. ¿Por qué? Porque eso al final dice, ostras, mañana a ver si, ¿no? Y poco a poco pues vas ahí. Hay un estudio muy tonto que lo que hacían era poner música de unas escaleras, ¿no? Creo que era en Suecia. Suecia o en Suiza, no me acuerdo. ¿Y qué pasaba? Que nadie subía por las escaleras hasta que pusieron música por las escaleras, ¿no? Entonces, esa tontería de que de repente subir por las escaleras generaba como un refuerzo muy potente, ¿no? Que era escuchar la música y tal, pues hizo que
montón de personas más subiesen por las escaleras. Y es una tontería muy grande, ¿no? Pues vamos a buscar eso. Vamos a ponerle claro. música, ¿no? A subir las escaleras. Claro. Y algo que suele pasar habitualmente, que también un poco frustra a las personas, es el hecho de que yo defiendo totalmente esto que tú estás diciendo del tema de ponerte esfuerzos muy mínimos. Lo que ocurre a la persona muchas veces es que se ponen unas expectativas irreales para su situación actual. Tú le dices, venga, ponte un objetivo mínimo. Y su objetivo mínimo es, por ejemplo, hacer la comida perfecta durante toda la semana, cuando sus hábitos de alimentación son justamente lo contrario. ¿Qué ocurre? Que cuando ven que no lo pueden cumplir, se frustran porque han puesto unas expectativas muy altas. Y en este caso la solución no es que no lo puedo conseguir, ¿no? La solución simplemente es, oye, es que tú para tu contexto actual has puesto unas expectativas irreales, que pueden que estén en tu cabeza, pero que son irreales para tu situación actual. Lo que tienes que hacer es bajar un poco esas expectativas y seguir intentándolo, porque si no lo intentas, pues siempre vas a tener esa sensación de fracaso. Claro, eso tiene que ver con el pensamiento todo o nada, ¿no? O lo hago o no lo hago. La vida en realidad no es categórica, es un continuo, ¿no? Y al final, si evaluamos la realidad en blanco y negro, lo que va a ocurrir es que, bueno, habrá veces que lo consigamos, ¿no? Pero la mayoría de veces no. Y probablemente ahí se desate un diálogo interno de culpa, de castigo, etcétera, etcétera, de malestar. Y lo que tenemos que tratar de desarrollar ahí es compasión con nosotros mismos. No pena de nosotros mismos, sino el tratar de tratarnos como trataríamos a un amigo o una amiga. Es decir, deja de darte caña, ¿no? Es decir, pues ya está, no pasa nada. Estás comiendo probablemente 15 veces mejor que la semana pasada, que no hacías esto. Vamos a centrarnos en eso. Que si aguantas así en un año, probablemente adquieras una relación mucho más sana con la comida. Porque tener una relación sana con la comida no es estar en plan nazi o talibán ahí con no puedo comer. No, es permitirte también determinadas cosas y que no pase nada. De hecho, yo que Totalmente. sé, un problema grande que tenemos con las personas con un trastorno de conducta alimentaria es precisamente ese, ¿no? El no permitirse absolutamente nada y generar una reacción emocional muy grande cada vez que ahí se sale un poquito de la norma. Total, total. Claro, porque es precisamente eso lo que tú estás comentando. Yo me encuentro con muchas personas que lo hago todo perfecto. Cuando lo hago todo perfecto está genial, me siento de maravilla, una falsa maravilla entre comillas, porque en realidad está sustentando todo en una máxima presión. Pero en el momento que alguien de esas personas, no, ya no lo he hecho bien, porque simplemente he salido a cenar con mi pareja o con mis hijos y me he comido unas patatas fritas, ya pienso que lo he hecho mal y ya se me cae el mundo, como se me cae el mundo encima. ¿Cómo puede una persona empezar a salir poquito a poco de esa situación? ¿Qué consejo le darías tú? Y que se imagine cómo sería el mundo si de verdad hiciese todo perfecto, cómo sería su vida. Es decir, no puedes salir a cenar por ahí, ¿sabes? No puedes disfrutar de nada, ¿no? Es decir, olvídate de tener amigos, entre comillas. Sí, sí, Claro, es muy complicado llevar una dieta estricta, estricta, estricta y jamás saltarse nada. De hecho, probablemente el saltarse algo tiene gracia cuando llevas una buena dieta, ¿no? El comerte una tarta de chocolate sabe claro, mucho mejor, oye, cuando estás sano, ¿no? Y te la comes una vez al mes y no pasa nada, ¿no? Y no tiene ningún impacto en tu peso, ni en tu forma física, ni nada. El problema es, bueno, utilizar eso para gestionar emociones. Entonces, siempre ver las cosas desde el permitirme, ¿no? La vida no es un tengo que y la vida no es un blanco o negro. Es decir, al final es intentar hacerlo lo mejor posible con las circunstancias que me da el medio. Entonces, oye, si me voy ¿cómo quiero yo que sea mi cena con mi pareja? ¿Sabes? Estar a gusto, permitirme, no tener que estar controlando o tener que estar restringiendo con ansiedad, no pasa nada. Es decir, si es que es mejor que hoy que disfrutes, entre comillas, de sí, saltarte sí, un poco la dieta. Incluso elegir dentro de lo que hay en la carta, a lo mejor lo más sano. Puede ser eso, pequeñas normas, ¿no? Es decir, bueno, pues dentro de que voy a comer fuera, voy a intentar comer lo más sano. O no lo menos sano, sino bajar un escalón. Y simplemente eso, hacer esos pequeños avances y exponernos a ello y ver que no pasa nada. Vivirlo, no pasa nada. Es decir, en el cómputo general de la semana, de las calorías de la semana o de la forma física de un año, no tiene ninguna importancia que comas 15 veces fuera. totalmente. Y has dicho una cosa súper interesante que es el tema de vivir, porque yo siempre se lo replico se lo replico a las personas, le digo, ¿qué sentido tiene que tú lleves toda tu vida haciendo dietas para tratar de perder peso, donde eres incapaz, por ejemplo, de comerte un helado con tus hijos porque te sientes mal, y aún así te estás dando cuenta de que no lo estás logrando?
ni estás logrando el objetivo que tú te propones y encima tampoco estás disfrutando de la infancia de tus hijos. Que a mí hay madres que me dicen, es que me da pena porque no estoy pudiendo disfrutar de mis hijos o no estoy pudiendo disfrutar de mi marido. Esta mañana una mujer me decía, es que mi marido, que le gusta mucho tener reuniones sociales los fines de semana, quedar los sábados con los amigos, eh, las parejas y tal, y a mí, la verdad es que cada día me apetece menos por el tema de la comida, por el tema de la alimentación. Y le digo, ¿estás consiguiendo resultados dejando de ir con tu marido? No. Entonces, ¿no te das cuenta de que te estás fastidiando en cierto modo tu vida porque no la estás viviendo? Y es algo que por desgracia ocurre muchísimo. Es decir, es que al final es eso. Si tú estás, es como ni comes ni dejas comer, ¿no? Valga Total, la total. redundancia. Ostras, disfrútalo, ¿sabes? Totalmente. Y algo que yo me encuentro habitualmente con este tipo de personas que tanto se controlan, que tanto se reprimen, que tanto se están restringiendo, es el tema de la ansiedad. Pero vamos, es que yo te diría que el 90% de las personas que me hablan me dicen, no, es que yo trato de comer bien, pero al final como por ansiedad. Es que no puedo con la ansiedad. Es que la ansiedad me mata. Es que al final siempre termino cayendo y como mucho por ansiedad. Para tú que eres psicólogo, para que las personas entiendan un poco más esto de la ansiedad, cuéntanos qué es la ansiedad. La ansiedad al final es una emoción. La ansiedad es prima hermana del miedo. Es decir, el miedo es cuando hay un león delante y la ansiedad es cuando estás en un sitio que puede haber leones. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que la ansiedad es incómoda de sentir. A nadie nos gusta tener ansiedad. ¿Y qué ocurre? Que una forma de cortar la ansiedad de forma inmediata es comer. ¿Por qué? Porque activas, en vez de tener el sistema nervioso simpático, ¿no? Que es el modo correr delante de leones, es decir, acelerar el corazón, tensar músculos, respirar más rápido, es decir, una reacción fisiológica de miedo, ansiedad. Lo que haces al comer es empezar la digestión, ¿vale? Y eso lo que hace es activar el proceso contrario, sistema nervioso autónomo parasimpático. ¿Qué pasa? Que es una forma de calmarte muy a corto plazo, ¿vale? Entonces, cuando nosotros establecemos una estrategia que funciona para regular una emoción a corto plazo, sea o no válida la emoción, el cerebro la codifica como eficaz. ¿Por qué? Porque hace 150.000 años, cuando tú estabas en mitad de la sabana africana, no había falsas alarmas. Es decir, si había ansiedad es porque había un tigre o porque había un león. Entonces, ¿cuál es la respuesta que tienes que dar? Correr. Entonces, correr es la respuesta adecuada. ¿Qué pasa hoy en día? Que a lo mejor tengo ansiedad y ¿cómo? Entonces, a corto plazo, ¡ay, qué alivio! Pero ¿qué pasa? Que al final el cuerpo primero, o sea, primero no gestionas la ansiedad de forma adecuada y segundo, el cuerpo cada vez que tengas ansiedad va a ir a recurrir a la estrategia que le ha funcionado a corto plazo, que en este caso te mete en la espiral. Dicho de otra manera, imaginemos que nos da miedo los perros y la estrategia que tenemos para gestionar ese miedo a los perros es huir de perros. Entonces, ¿qué pasa? Que a corto plazo funciona muy bien huir de los perros, me alivia la ansiedad, pero a largo plazo siempre voy a tener miedo a los perros. Y con miedos me vale con montar en avión, con hablar en público, cualquiera. Entonces, un poco esa estrategia. ¿Qué hay que hacer? Primero ver por qué esta ansiedad y ver por qué estamos recurriendo a la comida para gestionar esa ansiedad. Y Totalmente. bueno, pues habrá que ver qué hay debajo. La respuesta a la ansiedad no deja de ser como las personas. Si yo quiero perder peso, hago una dieta restrictiva a corto plazo, me da resultado, pero a largo plazo, como no he mejorado mi relación con la comida, estoy Claro, en la misma situación. efecto rebote, además. Total. Claro. ¿Vale? Y entonces, oye, aquí las personas estarán diciendo, sí, sí, Jesús, yo te entiendo lo que me estás diciendo, de que yo tengo ansiedad y termino comiendo, eh, que eso lo tengo más que comprobado. Pero, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es el primer paso que yo doy para empezar a gestionar esa ansiedad y empezar a salir de ahí? Primero darme cuenta de cuando surge la ansiedad y de qué está disparando la ansiedad. Todas las emociones tienen un estímulo que dispara la ansiedad, que dispara la emoción, sea ansiedad, sea miedo, sea tristeza, lo que sea. Tenemos que ver si es un pensamiento, probablemente sea un pensamiento, si es que tengo demasiada sobrecarga, etcétera, etcétera. Primero ver el qué estoy yo valorando como peligroso para tener ansiedad. Y después ver si es peligroso en sí o no. Si es peligroso, la respuesta no es comer, la respuesta es huir de ello, ¿no? Pues, por ejemplo, eh, yo qué sé, estoy en un trabajo que objetivamente es peligroso para mí. Objetivamente me refiero a peligro de vida, vida o muerte. Vale, pues lo que te está haciendo tu cuerpo es que te alejes de ese trabajo. Ahora bien, no, lo que pasa es que estoy estresado porque tengo mucha carga de trabajo. Vale, eso no es vida o muerte. Seguramente tu cuerpo lo que pasa es que va pasado de revoluciones para llegar a todas las demandas, ¿no? Y para aliviar ese estrés, estamos dando una respuesta de comer, etcétera, etcétera. Entonces tendremos que buscar otras estrategias de gestión emocional que tengan más sentido, que no sea comer. Hay miles, bueno, miles no, pero yo que sé, desde hacer mindfulness,
desde aprender a gestionar pensamientos, incluso técnicas de relajación, lo que sea, ¿no? Pero al final no caer en lo que me está pidiendo el cuerpo a corto plazo. Por ejemplo, pasa mucho con el tabaco, ¿no? Estoy nervioso, ¿qué he aprendido a hacer? Fumar. Estoy contento, ¿qué he aprendido a hacer? Fumar. Tengo hambre, ¿qué he aprendido a hacer? Fumar. Ya he comido, ¿qué he aprendido a hacer? Fumar, ¿no? Entonces, al final el tabaco se condiciona a un montón de situaciones. ¿Cuál es el Total. tratamiento para dejar de fumar? Pues justamente uno de los más efectivos, justamente ir quitando esas situaciones en las cuales no fuma y reduciendo nicotina. O sea que al final uno pues puede gestionarlo. Totalmente. Claro, muchas personas me dicen, es que he dejado de fumar y he cogido 10 kilos. Claro, porque el tabaco estaba Claro, tapando realmente otra cosa. claro, totalmente. Y porque estás gestionando el mono, ¿no? de nicotina con comida. Claro. Claro. Y algo que yo siempre les digo a las personas es que muchas personas me dicen, yo tengo ansiedad y he cogido 10 kilos o he cogido X kilos y lo que quiero hacer es una dieta para perder peso. Y yo siempre les digo, vale, tú puedes hacer una dieta para perder peso y te puedes perder todo el peso que quieras. Que yo me encuentro hasta mujeres de 50 kilos que han perdido 50 kilos y luego los han recuperado. ¿Por qué? Porque ponen el foco en una consecuencia del problema y no son capaces de ver el problema. Y yo muchas veces estoy empezando a pensar que es porque realmente no se atreven a identificar ese problema. ¿Vale? Yo he cogido peso, pero en realidad estoy comiendo porque tengo un problema en el trabajo, porque me llevo fatal con mi pareja, con mi entorno, porque mis hijos dan mal y no sé cómo gestionar todo eso. Y estas personas saben que tienen ese problema, pero son incapaces de comunicarlo. Como de comunicarlo o de darse cuenta y decir, es que verdaderamente tengo un problema y lo estoy ocultando con la comida. ¿Cómo una persona podría dar el paso a decir, pues sí, tengo este problema y la comida no está solucionando, sino que a la larga está empeorando el problema? Claro, es que muchas veces ni siquiera somos conscientes precisamente porque estamos tapando lo que nos está diciendo la emoción con la comida, ¿no? O con otra conducta. Entonces, pues a lo mejor el ver, una vez que te pones a dieta, el ver qué está pasando, ¿no? Oye, ¿ante qué situaciones me pide el cuerpo darme un atracón o comer? ¿Qué situaciones son emocionalmente más difíciles? ¿Y qué me quiere decir la emoción? Es decir, lo de gestionar emociones tampoco va de estar contento todo el día. No, no. Si tu cerebro es muy listo, es decir, si estás triste o estás nervioso, está pasando algo, tu cerebro te está avisando. Vamos a redirigir el que está pasando. Oye, si es por el trabajo, pues vamos a ver qué está pasando. ¿Es por mí porque no llego? ¿Es porque tengo un jefe que me está dando caña? ¿Con mis hijos qué está pasando? ¿Con mi pareja? Y ver, ir a la raíz del problema. Porque si no es lo que tú decías, ¿no? Es como tengo una china en el zapato y tomo paracetamol para que no me duela. Pues si no te va a doler, pero mañana va a seguir. Total, Claro. total. Genial. Muy bien. Y es algo que es que yo de verdad que me encuentro muy habitualmente con las personas, el tema de tapo la comida o tapo las emociones con comida. ¿Vale? Y también me encuentro pues el tema de que muchas mujeres, vuelvo a repetir lo de mujeres porque yo he ayudo principalmente a mujeres, que son súper exigentes consigo mismas. Me refiero, están todo el día en sus trabajos, están todo el día con su familia, con su marido, con las tareas del hogar y tienen muy poquito tiempo para ellas mismas. Pero dentro de ese poco tiempo se autoexigen, tengo que hacerlo todo porque si no lo hago yo, nadie lo sabe hacer y todo está mal y me autoexijo demasiado. Como una mujer o persona que pueda sentirse identificada con este tema, puede empezar a darse cuenta de que tiene mucha autoexigencia y que esa autoexigencia le está haciendo daño. Bueno, probablemente la autoexigencia se manifiesta cuando no llegamos. Es decir, el dolor. Una persona muy autoexigente mientras llega está a gusto. Pero tenemos que darnos cuenta que no es, si llegamos a todo y en lugar de estar contentos estamos aliviados, es que nos estamos pasando de exigencia. Y después ver qué hay debajo de esa autoexigencia, ¿no? El preguntarnos, el pillar un pensamiento, ¿no? De tengo que y decir, a ver, vale, ¿qué pasaría si esto fuese real? Tengo que perder peso porque si no, no sé qué. ¿Qué pasaría si esto fuese real? Estoy pensando. ¿Y qué significaría? ¿Qué diría de mí? Y hacer eso hasta que lleguemos a algo que nos toque. Normalmente hay creencias nucleares del tipo, pues si no soy perfecto no me van a querer, si no soy perfecto no soy una persona válida, etcétera, etcétera. Y son creencias que hemos interiorizado que son súper ñeras y que no tienen ningún tipo de sentido, ¿no? Porque al final no hay nadie perfecto, es decir, es imposible que haya alguien perfecto. Y ver qué estamos tapando con esa autoexigencia, que muchas veces es, pues yo qué sé, a lo mejor me imagino una historia, ¿eh? En el colegio me daban caña, o sea, me hacían bullying
o algo de esto, y yo lo que hacía para protegerme de eso es ser súper estudioso para en el futuro tener incluso con un sentimiento de venganza, ¿no? Puede ser de, pues, os vais a enterar, ¿no? Que en el futuro yo voy a ser tal, tal, tal. Y engancharse a eso, y a lo mejor eso ha quedado ahí, que ya no es uno ni consciente de ello, pero sigue operando de esa manera, ¿no? Entonces, ver qué hay debajo de mi autoexigencia, es decir, ¿por qué quiero ser yo perfecto? ¿A qué tengo miedo? Es decir, ¿qué pasa si no soy perfecto? Enfrentarnos con esa realidad y desconfirmarla, por supuesto, es decir, porque va a ser un monstruo de estos, pero que en cuanto lo mires a la cara vas a decir, joder, lo que estoy pensando, pues esto en realidad no es verdad, ¿no? Y además, si yo le contase esto a una amiga mía, a un amigo mío, me diría, ¿pero qué dices? ¿No? Si te queremos tal y como eres, ¿no? Claro. Totalmente. Y hablas todo el rato de pensamientos, de creencias limitantes, que es algo que yo me veo que estás como repitiendo todo el rato. Pero claro, esas creencias, igual esa persona, tú dices, tú como psicólogo ves a una persona y dices, eso es una creencia limitante que tú tienes, o es un pensamiento irreal que tú tienes, pero la persona lo considera que no, que es algo totalmente cierto, que lo tiene tan instaurado que es cierto, que dice, no, es que no puedo cambiar esto. ¿Cómo una persona puede empezar a identificar qué pensamientos realmente no son reales o que son creencias limitantes que le están impidiendo, pues, verdaderamente sentirse bien? Claro, esto es como un iceberg, ¿no? A lo que yo tengo acceso así de forma fácil es al pensamiento. Es decir, ¿qué estaba pensando yo ese día? Y entonces es como la punta del iceberg. Por debajo están las tendencias de pensamiento, de los sesgos cognitivos, pues verlo todo blanco-negro, bueno, siempre lo peor, el perfeccionismo, etcétera, etcétera. Y por debajo están pues, las creencias, no más nucleares. Eh, Al final hay una técnica que es la que estaba comentando antes, que se llama la flecha descendente, que lo que uno hace es justamente desde un pensamiento intentar bucear, ¿no? A ver qué evaluaciones encubiertas estoy haciendo. Y básicamente es repetirse en bucle qué ocurriría si esto fuese verdad y qué querría decir de mí. Por ejemplo, viernes por la tarde, o vamos a poner un ejemplo del peso, ¿no? He engordado un kilo, ¿no? Después de Navidad. Y digo, Dios mío, soy un desastre. ¿Vale? Y digo, vale, ¿qué pasaría si de verdad fuese un desastre? Joder, pues que si fuese un desastre la gente se alejaría de mí. ¿Qué querría decir de mí? Que la gente se aleja de mí. Ostras, que sería una persona indeseable. ¿Qué pasaría si fuese una persona indeseable? Que moriría solo, yo qué sé. Y al final es como, de he perdido un kilo, me estoy yendo a soy una persona indeseable, nadie va a querer hablar conmigo. Entonces, cuando tú pones esto en la superficie y lo contrastas, dices, ¿qué tiene que ver esto con ser indeseable? Entonces, cuando uno tiene esas evaluaciones encubiertas, el contrastarlas con la realidad, es decir, ¿qué evidencia tengo yo de que soy indeseable? Si fuese indeseable, ¿cómo sería mi vida? Claro, mi teléfono no tendría agenda, nadie me llamaría, o sea, nadie querría estar conmigo. Y, oye, antes de ayer estuve en una cena con 14 amigos. Joder, pues la gente indeseable no está en cenas con 14 amigos. Que de hecho por eso engordo al kilo, por la cena con los 14 amigos. A lo mejor es por esto, ¿no? Y ahí es como cuando se empiezan a caer, ¿no? ¿Qué pasa? Que si tú vas en piloto automático y no te das cuenta de estas cosas, tú te dejas llevar por la forma en la que ves la vida. Entonces, esto requiere un volver a pensar, esto consume glucosa, ¿no? Entonces, pues es complicado el darme cuenta todo el tiempo. Totalmente. Y para mí es que, bueno, tú ya lo has dicho, que la gran mayoría de los pensamientos que muchas veces tenemos son pensamientos que luego realmente ni se van a producir, y nos creamos una realidad paralela de lo que realmente luego somos. Entonces, ya por ir terminando, por aunar las tres últimas preguntas que yo siempre le hago a las personas, bueno, por aunar, por empezar con la primera de las tres preguntas. La primera de ellas es que me gustaría, Jesús, que dijeras qué es lo que te gustaría que se llevasen las personas que nos están escuchando en estos momentos, qué te gustaría que se llevasen de esta entrevista que hemos estado hablando, a modo así de Bueno, resumen. así yo creo que importante es que, oye, que el factor psicológico es súper importante, ¿no? A la hora de empezar cualquier cambio de hábito, en realidad. Que no subestimen el poder del autosabotaje que tenemos, ¿no? En la cabeza y que le presten atención porque, oye, es una pena que por eso que hay formas, ¿no? De gestionarlo bien y de llevarlo bien, pues fracase un intento de cambio de estilo de vida, pues saludable, que va a venir bien. Eso es lo que me gustaría que se llevase. Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo contigo porque muchísimas personas son ellas mismas las que se autosabotean por sus pensamientos. No simplemente que, igual algunas personas ahora cuando estén escuchando esto piensan que se autosabotean cuando, no, es que estoy haciendo la dieta perfecta y de repente me como una tarta de chocolate y piensan que se están autosaboteando por eso, cuando en realidad es por el pensamiento que tú tienes de comerte esa tarta de chocolate, de que ya piensas que se acaba el mundo y de que ya piensas que ya lo estás haciendo fatal.
Por eso Claro. hay personas que se comen una tarta de chocolate y se sienten genial y otras personas que se comen una tarta de chocolate y se sienten fatal. No por la tarta de chocolate, sino por el pensamiento que tienen las personas de lo que de lo que se están comiendo. Y eso es súper importante y me gusta mucho que lo matizaras. Total. Al final esa es como la diferencia entre caída y recaída, ¿no? Es decir, yendo al tabaco, que se ve muy bien. Si tú en una boda llevas 6 años sin fumar y en una boda te pillas fumando un cigarrillo, si tú vuelves a poner en marcha todas las estrategias que tienes para mantenerte abstinente de tabaco, es una caidilla y no pasa nada y no tiene ningún tipo de consecuencia y ya está. Y al día siguiente te levantas y dices, joder, sí que estoy tonto. Y ya está, ¿sabes? Y sigues como estabas. Ahora, si tú esa misma caída la revalúas desde, ¡buah! Ya la he liado otra vez, voy a ir a comprar tabaco otra vez, todo se cae, un todo nada al final, pues vuelves a fumar. Lo mismo ocurre con la tarta de chocolate, ¿no? Es decir, si tú te crees que te has cargado una dieta por comerte una tarta de chocolate y vuelves a poner en marcha los antiguos hábitos o las antiguas formas de reaccionar, pues claro, vas a seguir en el mismo lugar, ¿no? Al final, tu forma física, tu forma de ver la vida, todo depende mucho de lo que hagas, paradójicamente, ¿no? Muchas veces creemos que cambiando el pensamiento cambiamos la forma de actuar. Bueno, cambia la forma de actuar que también cambia el pensamiento, ¿sabes? Es decir, que esto es bidireccional. Entonces, claro, es importante esto. Totalmente. Si es que hay muchísimas personas que de un día para otro, sin hacer nada absolutamente diferente, simplemente por el pensamiento que tienen o por lo que ya están pensando, se ven diferente en el espejo, cuando en realidad todo sigue igual. Y es simplemente por los malditos pensamientos que tenemos. Total. Genial, muy bien. Entonces, la siguiente pregunta que yo le hago siempre a los invitados es, ¿qué importancia tú como psicólogo, que no eres ni entrenador ni nutricionista, ¿vale? ¿Qué importancia le das tú a esos buenos hábitos, a hacer ejercicio físico, a cuidar un poco la alimentación, que ya estamos hablando de que no tiene que ser perfecta ni mucho menos? ¿Qué importancia le das tú en el día a día, pues, para estar sanos, para estar bien, para sentirnos bien? Buah, toda. De hecho, si tuviese que recomendar algo a un paciente, lo primero que haría es ponte a hacer ejercicio físico. Es decir, déjate de rollos de cambiar pensamientos y cambiar creencias, ya iremos a eso. Tú ponte a hacer ejercicio físico, que es que ya cambian solos en cuanto tú estás haciendo ejercicio físico. Hay programas, que estamos hablando de 10 días de media hora de entrenamiento y la sintomatología de una depresión cambia. Estamos hablando de cosas así, hay estudios con esto. Entonces, es que yo siempre en la primera sesión de tratamiento, me da igual el problema que traigan, yo animo a ejercicio físico, animo a contacto social, animo a ocio, ¿no? Pero es que el ejercicio físico es fundamental. La alimentación igual, ¿no? Si tú te estás cuidando, al final estás generando una relación emocional contigo mismo, bueno, de cuidado. Y eso siempre está bien, ¿no? No te estás maltratando. Si tú te estás cuidando, sientes que te cuidas. Entonces, vamos a cuidarnos. Y por supuesto otros beneficios a nivel hormonal, fisiológico, que por supuesto tienen miles, ¿no? Y hay un montón de torrentes de hormonas que afectan nuestro estado de ánimo, nuestra forma de pensar, por supuesto, ¿no? Entonces, pues claro que sí hay que cuidarse. Totalmente, y has dicho algo súper interesante, que es el tema de que muchas personas, tanto la alimentación como muchísimas el ejercicio, lo ven como una manera de castigarse, como una manera de sacrificarse para, me tengo que reventar para conseguir estar en X peso. Cuando precisamente el ejercicio o una alimentación adecuada lo que hacen es cuidarte y que tú estés bien. Pero si tú lo estás haciendo como me tengo que machacar para conseguir un fin, porque tengo que estar en X talla, en X pantalones, en X peso, pues al final eso se convierte en un martirio y al final nunca lo quieres hacer. Cuando justamente, pues como tú bien dices, como psicólogo, pues te ayuda a estar mejor. Claro, y en el hipotético caso de que llegues a cumplir ese peso ideal, es que lo vas a dejar en cuanto llegues. Totalmente. Entonces, al final, esto es un cambio de estilo de vida y ver los beneficios de ese cambio de estilo de vida. Entonces, oye, que si no te gusta el gimnasio, ¿qué haces en el gimnasio? Sabes que hay miles de deportes, ¿no? Es decir, caminar en la naturaleza, conozco a poca gente que no le guste. ¿Vale? Pues yo qué Totalmente. sé, vamos a hacer cosas Totalmente. de estas, ¿no? Totalmente. Porque aquí lo importante no es el ejercicio físico que hagas, es importante hacer ejercicio físico, pero es importante que algo a ti te guste. Y como tú dices, es que tienes que buscar cualquiera que haya. Si es que da igual, si es que hay 3 millones diferentes, alguno te va a gustar. Muy bien, entonces la siguiente ya pregunta es, oye Jesús, yo siempre esta pregunta le hago a las personas que vienen aquí para poder seguir haciendo entrevistas dentro del canal. ¿A qué persona te gustaría que yo invitase al canal porque crees que puede aportar a mi audiencia?
Pues yo te voy a recomendar a Leocadio Martín, que es un psicólogo de Tenerife, que sabe muchísimo de bienestar, de felicidad, de todas estas cosas que hemos estado hablando, pues él sabe mucho más que yo y es un absoluto crack. O sea que te Genial. recomiendo Leocadio. Además tiene un libro precioso, Pues se lo llama voy La a... felicidad, que funciona y que no. La felicidad que funciona y que no es su libro. Creo que se llama así. Genial, lo voy a apuntar también para así yo también leerlo y echarle un ojo al libro. Y evidentemente pues hablaré con él para que venga al canal. Y ya terminando, última pregunta de todas. Evidentemente lo que yo siempre le digo a las personas a las que venís aquí es que nos digas dónde te podemos encontrar, si trabajas de manera presencial, si trabajas de manera online, si tienes redes sociales para que las personas que no te conozcan y digan, oye, pues Jesús me ha encantado la entrevista, pues que puedan contactar contigo, puedan conocerte en algún sitio más. Cuéntanos, Jesús. Pues yo estoy en equilibriomental.net, ¿no? Que es un gabinete de psicología que está presencial en Madrid, pero también atendemos online, ¿no? Pues somos varios profesionales que estamos ahí y, bueno, pues todo desde esta perspectiva más científica y tal. Y a nivel de redes, pues o en el equilibrio mental o solamente tengo una de Instagram de psicólogo, que es Jesús Mato Psicólogo en Instagram. Entonces, si quieren hablar más conmigo, pues es. Genial, pues lo dejaremos todo aquí en la descripción del vídeo para que las personas que, oye, que les haya parecido interesante esta charla y quieran saber un poquito más de ti, pues que te busquen, que te encuentren y a por ello. Yo con esto ya he terminado, simplemente pues agradecerte este rato que llevamos hablando, que ha sido casi 50 minutos, yo encantadísimo, súper agradecido de haber pasado este tiempo contigo y también evidente muchas gracias a todas las personas que habéis llegado hasta aquí porque gracias a las personas que llegáis hasta aquí, pues podemos seguir haciendo esto. Así que, Jesús, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. De verdad que muchas gracias a ti, David, y un placer enorme estar aquí contigo hablando de salud. Bueno, genial. Nos vemos muy pronto. Adiós a todo el mundo. Chao.